este domingo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Amén, si todos tenemos Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Dice la palabra: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y... Tranquilo, si alguien se llama Alejandro, no se vaya a molestar el día de hoy. No sé si Himeneo puede haber por aquí. A quienes entregué, dice, a Satanás, para que aprendan ¿a qué? A no blasfemar. Te doy el contexto un poco de esta situación de este Primera de Timoteo. Y lo que habla directamente lo escribe evidentemente Pablo, pasado muchos años de viaje que él estaba teniendo, estaba esparciendo el Evangelio. Él había destinado, y Dios así lo había permitido, a que él tuviera un equipo de trabajo. Evidentemente un equipo de trabajo que pudiera llevar con él la carga del conocimiento de la palabra y también de expandirla. Al hacer esto, este equipo, él nombra a Timoteo para una misión específica. Esta misión que tenía Timoteo no era fácil. Pablo estaba en Macedonia al escuchar que habían voces hablando que en Éfeso estaban enseñando doctrinas erradas, doctrinas equivocadas. Y se había esparcido la teología de esas doctrinas equivocadas y el pueblo lo había tomado y se utilizaba la Torá para poder pretender enseñar de una manera esquiva a como verdaderamente lo era. Utilizando la ley a sus favores, gente que pensaba ser doctor de la ley, y este pueblo no es que había rechazado estas palabras ni este conocimiento, sino que había hecho algo que no se debe hacer y habían recepcionado las enseñanzas equivocadas. Quiere decir que cuando hay enseñanzas equivocadas y son tomadas, ¿qué empieza a ganar? Empieza a ganar adeptos, empieza a ganar a gente que se deja guiar por ese tipo de doctrinas. Hay algo que empieza en este texto diciendo, ¿verdad? Dice, en el mandamiento, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. La palabra te encargo en griego significa parangelia o parangelía, ¿no? El griego antiguo de encargar es una palabra militar. Esta palabra se utilizaba mucho en la milicia y definitivamente esto no significaba si quieres, de repente si puedes, o de repente si te da la gana puedes encargarte. No, esto era un te encargo como poniendo el peso sobre la persona y diciéndole no hay opción a que tú puedas decir que no. Estrictamente es un mandato oficial. No sé cuántos han estado en la milicia, pero cuando hay un mandato oficial no se puede decir que no, si no es tomado por rebeldía, ¿verdad? Y esto es el texto en el inicio cuando él dice, te encargo, y empieza diciendo algo interesante, para que conforme a las profecías, dice. Aparentemente Dios le había hablado a Timoteo a través de diferentes personas o de una persona con don de ciencia o de profecía, y estas palabras habían animado el corazón de Timoteo para mantenerse firme en medio de las diversas situaciones que pasó. Pero en base a este contexto, hoy quiero darte 3 puntos en este inicio de las características a quien se le dio este tipo de ordenanza, a quien se le destinó dar este tipo de encargatura. Recordemos que Pablo no solamente tenía a Timoteo, ¿cierto? Tenía a Silas y a otras personas más que podían andar con él. Pero él destinó que sea Timoteo la persona que vaya. Quiero que vayas a Hechos capítulo 16, versículo 1. Vamos a Hechos capítulo 16.
versículo, vamos a leer del 1 al 5, pero voy a tomar un versículo de ahí que vamos a seguir analizando. Y dice, después llegó Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre, ese pero siempre en la palabra nos dice, pero había algo, ¿no? Había una situación ahí. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban, ¿en dónde? En Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. A la memoria, la fe no fingida que hay en quién, le está diciendo Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Le está diciendo la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Por qué no dicen su padre? Porque era griego y posiblemente inconverso. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don, del fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, características fundamentales en aquel que sigue la doctrina sana del Señor. Pero hay algo muy importante, hermano, que hoy no solamente nos aborda a nosotros como personas que pueden escuchar el mensaje de Cristo, sino también nos trae a reflexión algo también profundo en la vida de aquel que busca del Señor. Dice algo interesante al comienzo, dice, tú, reconozco, Timoteo, tienes una fe no fingida. Cuando algo es fingido es engañoso, superficial, ¿verdad? Dura poco el fingimiento. Pero dice, pero este no fingimiento de la fe vino detrás de ti en gente que estuvo contigo, le dice. Y primero fue en tu abuela y luego fue en tu madre. ¿Quién le enseñó a Eunice? Loida. ¿Y Eunice qué hizo? Le enseñó a Timoteo. Hermano, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Estamos enseñándoles el camino de la fe en base a la doctrina del Señor? ¿Estamos mostrándoles a ellos y generando en ellos una fe genuina? Y cuando hablo de una fe genuina, quiere decir que esta madre tuvo que confrontar a sus hijos con la verdad. O confrontar a Timoteo con la verdad. Si le tenía que decir, hijo, te estás desviando, se lo tenía que decir. Si le tenía que decir, hijo, estás haciendo bien esto, se lo tenía que decir. Pero algo le enseñó Eunice a este muchacho llamado Timoteo. Te pregunto yo, hermano, vemos las debilidades que tienen nuestros hijos. Nos concentramos en ellas. Nos damos cuenta qué pasa en nuestras casas. Nos damos cuenta de la situación de nuestros hijos en nuestras casas. Porque hablar de sana doctrina, hermano, y principio de sana doctrina no solamente es jactarnos de libros y de escritura que podamos ahorrar en nuestro corazón o guardar en nuestro corazón, sino que sana doctrina también es extenderla para los que viven con nosotros, para los que están con nosotros, y tomar decisiones en base a la sana doctrina que tú y yo hemos aprendido. ¿Crees que Loida o crees que Eunice no tuvieron que tomar decisiones con sus hijos? Quizás decisiones difíciles para enseñarles la fe genuina del Señor. Sí, tuvieron que tomarlas. Pero no solamente esto, sino que dice, y estoy seguro, dice Pablo. Porque Pablo, ¿qué veía en Timoteo?
el cómo andaba y en cómo se dirigía, estaba a su costado, convivía con él, se daba cuenta que este varón vivía una fe genuina. Y por lo cual te aconsejo, dice, que avives el fuego del don del Espíritu que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Algo también veía Pablo en el corazón de Timoteo o en la vida de Timoteo. Es que era quizás temeroso. Es que quizás era un poco tímido. ¿No? Porque aquí bien claro dice, no nos ha dado espíritu Dios espíritu de cobardía. Quizás en algunos puntos, cuando él empezó a ver el desarrollo del ministerio de Pablo, quizás sintió temor, miedo, cobardía en algún punto, por ver todo el alrededor que había siendo formado por supuestos doctores de la ley o gente que se podía levantar, sino de poder, dice, de amor y de dominio propio. Un buen maestro, hermano, o alguien que tome la doctrina del Señor de manera concreta, tendrá estas características. Tendrá el poder del Señor, tendrá amor para con sus hermanos, para con su entorno y tendrá dominio propio. Cosas difíciles de trabajar en la vida del cristiano, pero será muestra de eso. Y evidentemente cuando habla la fe genuina, habla una fe sin hipocresía. Son características, hermano. Era fundamental crecer bajo la doctrina y la enseñanza para Timoteo de lo que le estaba mostrando Pablo. Ahora, ¿cómo le dio estas encargaturas Pablo a Timoteo? Aquellas características de Timoteo que pudimos ver. Dice la palabra en Hechos capítulo 20, versículo del 29 al 30, dice, porque yo sé que después de mi partida, ¿qué dice? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Sabes quién decía esto? Pablo al pueblo de Éfeso. Antes de que mande a Timoteo incluso. Quiere decir que Pablo sabía qué cosas se podían cocinar allá en Éfeso. ¿Qué cosa podía pasar allá en Éfeso? Él sabía el contexto claro de dónde estaba mandando a Timoteo y cómo le dio esa encargatura. Dice incluso el texto, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo tenía conocimiento y entendimiento que esto pasaría. Y entonces le recuerda y le corrobora el estado del lugar diciéndole a Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 4, si puedes ubicarte donde hemos estado hace un momento. Capítulo 1, versículo del 3 al 4. Le recuerda a Timoteo una primera situación y le dice, como te rogué que te quedases, ¿en dónde? Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Le dice a Timoteo, aunque Timoteo tenía una tarea difícil, una tarea complicada, le dice, permanece en Éfeso. De repente hasta podríamos decir que le decía, dale Timoteo, no seas cobarde, vamos a darle con todo, seguimos trabajando en Éfeso. No te puedo traer para donde estoy, yo te necesito en Éfeso. Vamos a tomar un poco de carácter y vamos a mostrar valentía de parte del Señor y vamos a tratar esta situación. Pero es posible que por Timoteo haya pasado muchas cosas, como cuando Dios nos manda a hacer algo y nosotros dudamos en lo que tenemos que hacer. Y vienen diversas cosas a nuestra cabeza. Si Dios nos prepara tanto en la palabra, evidentemente nos manda a hacer algo, ¿verdad? Pero muchas veces no lo hacemos. Y muchas veces ponemos miles de situaciones en nuestra cabeza. Como por ejemplo, quizás pudo pasar
algunas de las razones por Timoteo en decir, extraño a Pablo, ¿no? Quisiera estar con mi mentor, no quisiera estar aquí. Al final de cuentas es un pueblo perdido, no tendría sentido yo quedarme aquí. Al final de cuentas hay gente que se cree muy superior. ¿Yo por qué tendría que entrar ahí? Los sentimientos pueden jugar una mala pasada, hermano. Cuando Cristo nos da a nosotros de su sana palabra, de su sana doctrina, es para prepararnos para un fin, un propósito. No es para acumular conocimiento, es para esparcir el conocimiento. Es para buscar a aquellas personas que necesitan de Él, o aquellas personas que necesitan una guía, o aquellas personas que necesitan ser acompañadas en medio del discipulado de la fe. Pero quizás Timoteo pasaba por su cabeza, extraño el lonchecito que me tomaba con Pablo. Extraño a mi amigo. Extraño a la persona que me golpeaba la espalda cuando no había de esperanzas o alguna situación. A veces el Evangelio, hermanos, nos va a invitar a pasar momentos difíciles o complicados en defensa del Señor, quizás hasta físicamente solos. Pero ¿sabes algo? Solamente físicamente. Porque muchas veces y siempre estará Cristo contigo. Solamente pasaremos tramos físicamente solos en algún punto de nuestra vida. Como Timoteo, que claro, no estaba solo, de seguro había gente con él que también lo apoyaba en la doctrina sana. Pero cuando le dice te rogué, cuando alguien ruega a otra persona, es cuando ya siente que hay una negativa en la otra persona. Es cuando siente que la otra persona quizás no da para más. Pero quizás estos sentimientos pasaban por Timoteo. Sentimientos y emociones que hacen romper compromisos con Dios. Lo rompemos deliberadamente. Bueno, Cristo, ya te serví. Bueno, me acuerdo haber hecho obras para ti, Señor. No tengo por qué seguir peleando. No tengo por qué seguir luchando, Cristo. Encima con esos hermanos que son tercos y no entienden. ¿Por qué tengo que hacerlos ver yo la verdad? ¿Por qué yo tengo que pelear por tu verdad? ¿Por qué tengo que pelear con el inconverso? ¿Por qué tengo que luchar en contra de aquellos que quieren oprimir tus escrituras? Y cuestionamientos que pueden venir a tu vida. Y te digo algo, hermano, no juzguemos la mente de Timoteo. Porque la mente de Timoteo muchas veces es nuestra mente. No lo juzguemos, ni digamos ahí calladitos, ese Timoteo terrible. No sé por qué hizo eso Timoteo. Estando con Pablo, wow, si yo hubiera estado con Pablo, lo hubiera seguido hasta el último. ¿Sí, seguro? Lo hubiera seguido hasta que te azoten la espalda con marcas, colgado, de hambre, 15, 20, 15, 30 días. ¿Hubieras aguantado? ¿O te hubieras quejado del Señor? ¿O te hubieras quejado con Pablo? Tú me trajiste aquí, Pablo, mira. No juzguemos lo que pudo pasar por la mente de Timoteo. No es esto una enseñanza para que tú y yo evaluemos a Timoteo. Es una enseñanza para que tú te evalúes, hermano. Es una enseñanza para que yo me evalúe. Si tu corazón está dispuesto a ir detrás del hombre o detrás de las cosas que dictan tu corazón, hermano, y no de Dios, que direccionó a Pablo a confiar en Timoteo, créeme que tu fin no será bueno. Y créeme que en algún punto renegarás de las decisiones que tomaste, emocionales y sentimentalmente. ¿Sabes por qué? Porque el hombre falla.
El hombre muchas veces se va a equivocar, pero hay alguien que no se equivocó en elegirte, y ese es Cristo Jesús. Él no se equivocó en elegirte. El hombre muchas veces podrá pasar transiciones en las cuales cometa errores, y lo cometerá contigo, hermano. Pero cuando nuestra mirada está en el Señor, nos volvemos inamovibles, porque estamos parados, como hoy cantamos, en la roca que es Cristo. ¿Qué tarea te dejó Dios que has dejado de lado? ¿Qué tarea te ha dejado que te esperas que te ruegue? ¿Qué tarea está apuntada en tus libros? Bueno, no sé si tú haces esto, pero yo tengo un cuadernito, hace un tiempo se me enseñó, donde pongo cosas inconclusas. Y hay cosas que ya están pasándose mucho tiempo y tengo que darle el check. Bueno, te pregunto, hermano, ¿qué cosas en ese cuadernito podrías apuntar tú y decir, Señor, estoy en debe? No espero que me ruegues. Chequea tu cuadernito cuando llegues a casa. Te lo recomiendo. Es posible que se haya sentido intimidado por seguir el ministerio de Pablo. Es normal, ¿no? Cuando nos sentimos intimidados porque alguien sentimos que hace un trabajo excelente, un trabajo dado, un trabajo entregado, y queremos hacerlo de la misma manera, pero humanamente nos atacan nuestros pensamientos y nos hace pensar de que quizás no somos tan buenos. Dios le había dado una ordenanza a Pablo para que se la dé a Timoteo. Hermanos, si Dios te da una ordenanza, si Dios permite que tengas un conocimiento en la fe, es porque el Padre te ha llamado y te ha elegido a ti con un propósito. No podemos decirle, Señor, es que no soy tan bueno. Moisés no era tan bueno para hablar. Y te puedo nombrar muchísimos que tenían dificultades. Es que Dios no exime a nadie de poder llamarlo para hacer la obra que Él quiere hacer, hermano. Sí, si bien me dirás, no, es que Timoteo tuvo a su abuela, tuvo a su madre y yo no tuve a nadie al principio. Hermano, no importa. Si Cristo te llamó aún sin padre, aún sin madre, Él te va a usar. Te va a usar. Y de repente no conociste a Cristo desde pequeño, pero lo conociste de grande. No importa, Dios te va a usar. Porque Cristo, cuando nos llama por un propósito, nos llama. Y si Cristo te prepara para un propósito, te prepara. Y muchas veces ese somos tú y yo. Había una canción que muchas veces marcó mi corazón. Y siempre la escuchaba y hasta ahora a veces la escucho. No sé si la has escuchado. Se llama El Payaso, de Marcos Vidal. Y esta canción cuenta de un payaso. Un payaso que no quería ser payaso, que quería ser trapecista, ¿no? Y cuando venían los niños se reían con él y jugaban con él. Y también se gozaban del trapecio, pero él sentía que era más importante ser trapecista. Que era sentirse más logrado ser trapecista. Bueno, un día en un ensayo del circo, él agarró, fue y se subió al trapecio. Cuando se subió al trapecio, no habían puesto mallas la última vez de protección. Subió el payaso, subió al trapecio y se cayó. Y se rompió las piernas y se quedó completamente paralizado. Él vivía en su silla de ruedas. A lo largo del tiempo se escuchaba de que había un payaso en silla de ruedas que hacía reír a los niños de lejos. Este payaso en silla de ruedas dice que hacía maravillas con los globos y con sus manos porque no podía con sus pies. Y pasó el tiempo y se unían cada vez más niños a verlo. Y cuando le preguntaron, payaso, ¿por qué estás así? Y él dijo, es que alguna vez quise ser trapecista, pero Dios me hizo entender que me llamó a ser payaso. Hermano, ¿sabes una cosa? A veces queremos lograr grandes cosas en el Evangelio y decir, bueno, ahora sí estoy listo. Ahora sí con lo que Dios me dio sí lo puedo hacer.
porque ya tengo un nombre, o porque ya tengo una posición, o porque ya me ven de determinada manera. Hermano, Cristo quiere que del conocimiento simplemente que tú y yo tenemos, lo esparzamos para su verdad. Él no está interesado en nuestras posiciones terrenales. Él no está interesado muchas veces en lo que tú y yo y el ojo humano pueda ver. Él está interesado en que su gloria se expanda, en que su verdad se expanda. Y no se expanda de cualquier forma, se expanda bien. Este payaso era el mejor payaso de la ciudad. Le tocó ser payaso. Y siendo payaso reconoció lo que era. Tú y yo somos hijos de Dios, hermano. Y reconocemos lo que somos delante de una sociedad. Y reconocemos lo que Dios nos dio por virtud. Porque ello la expandimos para la verdad del Señor. Sea la voluntad de Dios donde le sirvas, estate preparado para que Él te llame a expandir su evangelio. Parece haber sido algo tímido también Timoteo, como hablábamos, o reservado por naturaleza. Tal vez se sintió intimidado, desafiado por los grandes doctores de la ley. Bueno, Dios nos prepara con una finalidad y quiero llevarte a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Hey, Timoteo, no te muevas de donde has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y ya conocemos muy bien el texto siguiente, ¿verdad? Y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Preparado para toda qué? ¿Cuántos se están preparando en el Señor? ¿Cuántos están viniendo a sus cursos? Amén. Es un número grande que estamos inscritos para el curso que estamos llevando, diferentes cursos. Y es importante comenzar, hoy día lo escuchaba justo antes de comenzar el culto, esta palabra de exhortación en sí. Es importante comenzar, pero mucho más importante es terminar. Así que hermano, perseveremos, amén. Mantengamos, le decía Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Teológicamente preparados, hermano. Seremos una iglesia fuerte. Y no solamente seremos una iglesia que le echa todas las responsabilidades a las autoridades. No le echaremos toda la responsabilidad a los pastores y solamente a los líderes. Porque lo que Dios te llamó, hermano, es a aprender sus escrituras, también con la finalidad de defender su evangelio. Pero a veces vemos eso como que muy malo, ¿no? Como que sectorizamos las posiciones y decimos, bueno, el miembro no le puede decir nada al pastor y el miembro no le puede decir nada al líder. No. ¿Cuándo quitamos ese conocimiento de aquellos de Berea, que no importando que sea Pablo quien se pare al frente, le decían y buscaban a ver si lo que hablaba era verdad? ¿Cuándo dejamos esas costumbres? ¿Sabes cuándo? Cuando el pueblo se desinteresó por saber lo que consumía. Cuando le perdió el foco. Cuando se desenfocó de la mirada real, que era que permanezca la sana doctrina del Señor. Ellos no tenían miedo a confrontar las situaciones. Claro, sabiamente, ¿no? No es que lo hacían de manera desordenada, pero buscaban que se cuide su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo del 6 al 8 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego en el don que está en ti por imposición de manos, porque no es dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Por tanto, no te avergüences, dice, de dar testimonio de nuestro, ni de mí, preso suyo. Y cuando yo buscaba esto, decía,
¿Por qué dice de mí, no? Pablo, ¿por qué le dijo a Timoteo, ¿por qué no sientas vergüenza de mí? Cuando tú dabas una enseñanza, el pueblo muchas veces preguntaba, ¿y de parte de quién vienes tú? Decía, ¿no? Y de seguro Timoteo, al momento de decir, bueno, de Pablo, ¿no? ¿Qué? ¿De quién? De Pablo, de Pablo. ¿De quién? De Pablo. Ah, de Pablo, el que está preso. Ese que está por allá y no viene para acá. Ah, ok, entonces este es uno más de los que hablan y dicen cosas. De repente sintió Timoteo que eso iba a pasar con él en ese punto. Y Pablo, entendiendo esto y cómo eran las costumbres de los de Éfeso, les dijo, no tengas vergüenza ni de mí de decir las cosas, ni tampoco tengas vergüenza del Señor. Sino participa de las aflicciones, ¿qué dice? Por el Evangelio. Tú también estás metido, así que no me vengas aquí a querer negarlo, le dice a Timoteo, ¿no? ¿Cuántos están metidos en la obra del Señor? ¿Cuántos están metidos en su rebaño? Amén. Por causa de Él padecemos persecuciones. Por causa de Él pasaremos y viviremos diversas situaciones. Pero no debemos avergonzarnos de decir de quién somos. Preso suyo por el Evangelio según el poder de Dios. Podría haber cuestionado incluso su propia vocación, ¿no? Creo que no debí irme con Pablo. Quizás debí quedarme en mi casa, ¿no? Quizás debí hacer otra cosa. ¿Por qué ahora tengo que quedarme aquí, donde estos sinvergüenzas de los de Éfeso están pasando esta situación? Y yo tengo que perjudicarme, ¿no? Hermano, muchas veces nos regimos bajo resultados del mundo, ¿no? Y decimos, bueno, tú eres bueno si es que multiplicas, tú eres bueno si haces esto, tú eres bueno si haces lo otro. Y pensamos que es así, en el mundo es así, ¿no? Si tú haces eso, bueno, ok, eres bueno, está bien, check para ti, seguimos, te damos otra encargatura y todo bien. No nos rijamos bajo resultados del mundo, hermano. A veces, y pasa, de que hay gente que ha predicado y no ha aceptado a Cristo. O has predicado y al día siguiente has visto al hermano haciendo lo que dijiste que no haga cuando estabas en el altar. ¿Eso quiere decir que eres malo? ¿Eso quiere decir que el resultado de lo que Dios te manda a decir es malo? No, Dios manda a que hablemos tú y yo la verdad del Señor. Pero hay corazones que lo recepcionan y lo toman. Y lo toman para sí y abrazan las Escrituras y viven confortados bajo la doctrina del Señor. Pero muchas veces nos regimos bajo resultados. Algo importante, hermano, es que no dejes tu curso bíblico. No te dejes influenciar por lo que pueda pasar en tu cabeza. De repente puedas decir, no, este curso no es para mí porque mucho me hacen leer. Este curso no es para mí porque me pide mucha cosa, el hermano pide que llegue temprano y a mí no me gusta venir, a mí no puedo venir temprano. No puedo tomar mi desayuno tranquilo, ¿no? Mi pan con chicharrón, mis cosas que como en la mañana, las tengo que comer frías por causa de la reunión que tenemos. Y no dejamos cosas, no queremos dejar cosas. Y nos justificamos diciendo, es que de repente yo no soy para eso. Hermano, si Dios te llamó como su hijo, es porque tú puedes organizarte, tener dominio propio, manejar tus tiempos y poder cumplir con el Señor. Si estás aquí es porque te has organizado en tu día. Si estás aquí es porque lo estás haciendo de la manera más ordenada en el Señor. Y es posible también que Timoteo se haya sentido frustrado por las doctrinas distractoras y competitivas que habían circulando en torno a los cristianos en Éfeso. Bueno, sí,
Primera de Timoteo capítulo 1, versículo del 6 al 7, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron. ¿A qué? No quiere decir que solo la escucharon, sino que la repetían. Se desviaron, dice, y se apartaron a vana palabrería, queriendo ser, ¿quiere decir que eran? No, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. O sea, charlatanes. ¿Alguna vez has discutido o has hablado con un charlatán? ¿Crees que ese varón o esa mujer va a decir que no tiene la razón? Bueno, a ese tipo de personas se iba a enfrentar Timoteo. Usualmente cuando tú hablas con ese tipo de personas hay una palabra que sale siempre, ¿no? Me estresan, ¿no? Imagínate los niveles de estrés de Timoteo en ese momento con ese tipo de personas alrededor. Escuchando la ley del Señor, escuchando la Torá y escuchando que uno salía con unas cosas, el otro salía con otras. Pero Pablo le pide algo específico a Timoteo y le dice, Timoteo, hermano, aclara las cosas. Gástate por esta situación de defender la doctrina y la palabra justa del Señor. Timoteo debe estar listo con el conocimiento de la ley y con todo lo que pudo llevar de conocimiento también con Timoteo para enfrentarse a ello. Debería mostrar temple, carácter. Debía mostrar una aceptación al mandato que le estaban dando y no podría flaquear en ello. Y Timoteo, hermano, y me atrevo a decirlo en todos juntos, y tú y yo, deberíamos de sentir la responsabilidad de quedarnos cuando sintiéramos muchas veces deseos de irnos de diversas situaciones. Pues era como un soldado en batalla. ¿Cuántos les gusta decir, yo soy un guerrero de Cristo? ¿Sí? Yo soy un militante del ejército del Señor. Te gusta ser guerrero, pero no quieres ir a ninguna batalla. ¿Cómo podrías ser guerrero? Dices que estamos en la milicia, pero no agarras ni siquiera el cuchillo del pan. Porque no te preocupas ni siquiera por estudiar las Escrituras por completo. Suena hasta broma, pero es cierto, ¿no? Repetimos muchas de las canciones que cantamos aquí. Yo soy un soldado del ejército de Dios, decimos. ¿De verdad somos soldados? ¿Sí? ¿Es cierto lo que cantamos? Bueno, pues si tú somos soldados debemos estar preparados. ¿Para qué? Para la buena batalla. Y si no lo estás haciendo, hermano, ejercítate en la fe. Fortalécete en la fe. Empieza a ganar bíceps espirituales. Empieza a ganar masa espiritual. Y empieza a creer en el Señor. Empieza a afirmar tus pies donde es correcto. Preocúpate por los tuyos en casa. La mamá y la abuela de Timoteo lo hicieron. Y mira las características que tenía Timoteo. Pero algo le dice después. Para que milites por ella, que dicen la buena milicia. Vamos al texto principal. Y dice, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, como hemos leído, y a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no. Dice primero la buena milicia. Bueno, tú y yo sabemos que estamos en una guerra constante, ¿verdad? Espiritualmente es quien batalla nuestras peleas el Señor. Y tú y yo tenemos diversas herramientas espirituales con las cuales trabajamos en nuestra vida. Es defender lo justo, la buena milicia, ¿no? Pero dice manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿De quién lo defendería Timoteo? ¿De qué defendería la doctrina del Señor? ¿Contra quiénes? Contra aquellos falsos
maestros que se presentaban. Y hay características en los falsos maestros. Así como hay características de las que hubo de Timoteo y pudimos verlas, también hay características de los falsos maestros. Primero, que hacen lo fundamental, que es contradecir la enseñanza de Jesús. A su vez también no motivan a vivir en una vida de santidad. ¿Y por qué esas cosas son primordiales para ellos? Porque quitando la palabra y quitando la escritura, hermano, o transversándola, alterarán tu fe. Quitarán con ello el sentido de santidad que hay que tener cuando venimos a Cristo. Quitan el sentido de tu mente y buscan cauterizar tu mente a tal manera que tú lo malo lo llames bueno y lo bueno lo llames malo. Algo decía el Padre en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Que va en contra de lo que ellos hablan. Están llenos de orgullo y motivados por maldad. Pero hay otras características. Quiero que vayas a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus ¿qué? Y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada lo que quieren ocasionar en ti, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la. Primero dice algo interesante y dice espíritus engañadores. El espíritu engañador lo que va a querer primero hacer es que influenciar en tu vida. ¿Y cómo influencian en la vida de la persona? Hablándote de cosas emocionales, sentimentales. Tú te sientes triste, ¿no? Es momento que sanes tu alma. Y creemos que es un ritual simbólico, un ritual hasta cierto punto humano que podemos hacer para tener una sanidad del alma. Son gente que engaña, que miente, dispuestos a sacar a la gente de la sana doctrina, incluso para no necesariamente sacarlos completamente, sino mezclar sus conocimientos de la Escritura. Yo te voy a contar algo. Yo tenía un familiar que me hablaba mucho de la palabra. Yo estaba niño, recuerdo. Y este familiar pues me hablaba mucho de la Escritura. Y cuando he estado grande me di cuenta que él me hablaba bien de la palabra. Pero él me decía, después de acabar de hablarme de las Escrituras, me llevaba a un lugar medio descampado. Y agarraba un periódico, no te voy a decir la marca del periódico, pero me empezaba a pasar el periódico por el cuerpo. Y al final de pasar el periódico por el cuerpo lo prendía y me decía: ven, vas a ver cómo los demonios se están yendo ahora que has podido terminar conmigo. Te hago una pregunta. ¿Crees que esta persona fue enseñada de una manera correcta? Pero hubo partes en las cuales ella me hablaba supuestamente la verdad. Y hoy que estoy grande, sé que me hablaba algunas cosas de verdad de la Escritura. Pero terminaba haciendo algo que no iba conforme a la Escritura. ¿Qué había pasado en su conocimiento? Se había mezclado entre la buena doctrina y las costumbres de este mundo. Después pude indagar de qué se trataba este tema del periódico y supe de que era un ritual que hacían en el norte. No sé si alguno ha podido conocerlo. Pero pasó, y estoy seguro que ella fue enseñada con estos espíritus engañadores presentes en las personas que son malos maestros, doctrinas de demonios, hipocresía de mentirosos,
hablar algo y accionar de manera directa en contra de ello, pasando el límite. ¿Cuántos estuvieron en el seminario? Bueno, pasando el límite de la incoherencia. Cuando tú pasabas el límite de la incoherencia, ¿qué terminabas siendo? Un hipócrita, ¿verdad? Fruto del engaño y la apariencia con propósito de engañar. Son gente que planifica su engaño. Gente que saben que te están mintiendo. Gente que sabe que están siendo hipócritas delante de ti, pero lo hacen para un beneficio personal. Y algo increíble, hermano, es que dice que tienen cauterizada su conciencia. ¿Cuándo tú puedes decir que alguien tiene cauterizada la conciencia? ¿Cuándo podríamos decir eso? Cuando ya no te afecta la cantidad de pecado que hay en ti. Cuando ya no te parece relevante venir al Señor a pedirle perdón. Cuando normalizas y dices, bueno, el Señor ya sabe, no soy tan malo, ¿no? Él me ha lavado, así que tengo todo el derecho de ya vivir una vida tranquila. No tengo por qué venir delante de Él y humillarme. No tengo por qué estar constantemente buscando vivir mi vida en santidad. No, ya tengo mi puesto ganado ahí en el cielo. Estoy tranquilo. Como dicen los jóvenes ahora, estoy free. ¿No? Relax. Sí, de verdad. Bueno, yo considero que cuando nuestro corazón suele llevarse al punto de estar cauterizado, hermano, es que empezamos a generar en nuestro interior doctrinas equivocadas. Y sabes, alguien que tiene doctrinas equivocadas en su corazón no va a querer caer al pozo solo, va a buscar con quién caer. Así que un consejo primario que nos da la palabra es: cuidado a quién estás escuchando. Cuidado con las amistades con quienes te estás juntando. Cuidado con que te hagan mezclar la sana doctrina con el costumbrismo del mundo. Cuidado con que mezclen el agua con el aceite. No se debería de mezclar, ¿verdad? Debería permanecer una línea divisoria entre lo que verdaderamente es el Evangelio en su doctrina con aquellos que quieren mezclarla. Así que tócate la oreja y di cuidado con lo que escuchas. Ten mucho cuidado. Dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4, ni presten atención, que dice, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Bueno, hablar fábulas sabemos lo que es. Y cuando habla acerca de genealogías, es porque en la antigüedad las genealogías eran importantes, ¿no? Tú eres Ayrton, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Ah, ¿qué tal raíz tienes tú? ¿No? Wow, tú sí, tranquilo, ¿no? Hasta ahí nomás camina porque hasta aquí nos puede afectar, ¿no? Que tú vienes de esta raíz, de esta vertiente, de esta genealogía. Importa mucho de dónde venías tú. Y el mundo antiguo demandaba en sí identidad, herencia, autoridad en base a la genealogía. Y esto se volvía, hermano, disputas y conversaciones complicadas en medio de ellos. Los mismos que habían creído en el Señor y los que habían llevado los principios que había dado Pablo, estaban cayendo, escuchando ese tipo de cosas. Algo principalmente va a generar un mal maestro, hermano. Y una persona que es falsa como maestro va a generar disputas dentro de la congregación. Comprometen la unidad de la iglesia. No edifican, para nada edifican. Más bien destruyen.
no buscan la conciliación, buscan las disputas sin perdón. Y muchas veces estas situaciones se abordan en el corazón del cristiano. No terminamos de tener un consenso, no terminamos de tener una conciliación en base a las Escrituras y terminamos por dividirnos o separarnos. Y estas actitudes que cada uno toma generan heridas. Y estas heridas no tienen perdón. Porque no somos capaces de darnos cuenta de que nos herimos mutuamente cuando no llevamos una correcta doctrina del Señor. Dice 1 de Timoteo capítulo 1 versículo del 6 a 7, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron por las vanas palabrerías, pero también dice queriendo ser doctores de la ley. Bueno, la vana palabrería son palabras sin ningún tipo de fundamento. Son palabras por ideologías o pensamientos inventados. Pero algo interesante habla acerca de los doctores de la ley. Antes, en esos tiempos, esos doctores de la ley eran llamados escribas o rabinos, ¿no? Gente que dirigía el conocimiento y la información de la palabra. Eran personas con un profundo conocimiento de la Torá. ¿Quién les iba a discutir a aquellos que analizaban y tenían perfecta la interpretación de la Torá? Difícilmente. Y habla aquí expresamente y dice que eran expertos tanto en la interpretación como en la aplicación de la ley mosaica. Y tenían una función: enseñar, explicar y aplicar la ley del Señor. ¿No? Eso era lo que ellos decían como doctores de la ley. Bueno, ellos enseñaban, ¿sí? Porque Pablo le refería a Timoteo y le decía, ellos están enseñando de mala manera, ¿no? Ellos aplicaban, sí, porque querían que la gente aplique lo que ellos le estaban diciendo. Y no solamente ellos, sino que también le exigían que hagan como la ley ellos la estaban interpretando. Los falsos maestros, hermanos, defienden sus principios, siendo falsos maestros. Y ahí siempre dicen un dicho, ¿no? ¿Por qué se deja que los falsos muchas veces profesen lo que dicen saber y los verdaderos no lo hacemos? Porque los que conocemos la verdad de su palabra, que somos tú y yo, hijos del Señor, no tenemos a veces el interés que tiene aquel que busca vanas palabrerías o confunde a la gente en las calles. Porque enseñan una doctrina equivocada. Y estamos dispuestos nosotros a ceder eso. ¿Y sabes una cosa? Y no sé si lo has podido ver durante este paso de estos años, de estas décadas que han pasado. Es que ahora estos falsos maestros defienden cosas que Dios no mandó a que defendamos. Por ejemplo, ¿qué nos mandó a defender el Señor? Su gracia, ¿verdad? El mensaje de la cruz, la vida de Cristo, las características, el carácter del Señor, ¿no? Y muchos temas más que son bases doctrinales en nuestra vida. Pero hoy en día, estos falsos maestros ponen por prioridad enseñar que los evangélicos sí tenemos dinero, ¿ah? Los evangélicos somos prósperos, por si acaso. Y si no eres próspero, entonces algo está fallando, hermano. No estás creyendo en el Dios que yo creo, porque mi Dios es próspero. Es el nuevo evangelio, ¿no? La gente ahora dice, no, tú no puedes andar en esa situación. Y te hablan así, serio, tú no puedes vivir en esa situación. ¿Hay algún pecado, hermano, ahí que andes guardando? ¿Hay alguna situación que estés pasando? Porque no está bien que tú andes no de una manera próspera, ¿no? Te invito a que leas 1 de Timoteo capítulo 6, versículo del 8 al 9.
Y es como quizás Dios le respondería a ellos, ¿no? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué dice? Les mató su concepto. Hey, tranquilos, yo no les he mandado a que ustedes busquen la prosperidad. ¿Ah? Estate contento primero con ¿qué? Con tener sustento y tener. Porque los que se enriquecen, dicen, caen en tentaciones y lazo, y en mucha codicia necia y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y... Hermano, está diciendo que no se puede tener dinero, que no podemos ser personas que... Sí, puedes tener la abundancia del Señor, pero no es la finalidad de Cristo con tu vida que vivas así. Porque sabes a lo que nos mandó el Señor a esta tierra. Fue a cumplir su voluntad. ¿Y cuál era su voluntad que Él dejó? Él dijo, en estas dos cosas yo sintetizo y pongo lo que son mis mandamientos. Es que ames al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y que también ames ¿a quién? Como a ti. ¿En qué momento habló de riquezas? Dime tú. ¿En qué momento dijo, esta es tu prioridad de vida como cristiano? De eso se debe predicar en las palabras mías. Otros que sustentan y viven hablando acerca que los cristianos sí tenemos beneficios de gozo, ¿no? Diciendo que nosotros también podemos disfrutar de diversas cosas. Por ejemplo, en el mundo ponen un merengazo, ahora hay merengue cristiano. Tranquilo, no te goces con el merengazo del mundo, gózate con el merengazo cristiano. Estamos llamando a la espiritualidad en nuestra vida. Y no lo hago por el género, lo hago por el sentido con el cual lo hacemos. ¿De verdad? Queremos imitar todo lo que hace el mundo. El mundo hace una fiesta pagana y nosotros también queremos hacerla. Y eso es lo que dicen y sustentan esta gente que habla malas enseñanzas. ¿Por qué? Si nosotros también podemos. Si el evangelio es un evangelio de gozo ¿en quién? No en ti, hermano, no en tu carne. Es el gozo que viene a nosotros por causa de que tú y yo somos redimidos por el Padre. Pero hoy en día este mal concepto se ha metido en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y queremos permanecer en ello. Y no nos damos cuenta de que tú y yo, hermanos, muchas veces podemos quitar estos pensamientos de raíz. ¿Por qué? Porque el mundo va a seguir sus costumbres. Cuando Cristo nos llama a Él, nos dice, deja ¿qué? Tus vanas costumbres, las que hacías afuera, en el mundo. Si hoy vas a vivir, vive para mí, no para ti. O entonces, ¿por qué diría? Entonces ahora carga tu cruz, muere a ti mismo y sígueme. Ahora los cristianos quieren ejercer sobre la política y eso es lo que muchos hablan. Necesitamos gente de poder en el evangelio, ¿no? Para que puedan direccionar correctamente a las personas. No sé cuántos casos has visto tú de gente en la política metido, que siendo cristianos terminaron metidos en corrupción. ¿Por qué? Porque hay lugares donde el cristiano, hermano, no debe andar. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor decía bien claro y específicamente, y te invito a que podamos ver, que Jesús llamándole los dijo en Mateo capítulo 20, versículo 25, le dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean ¿sobre quién? Dime, ¿es algo distinto a estos tiempos? ¿No se enseñorean los gobiernos? Y esto no es para llamar a un odio hacia el gobierno, ¿ah? Ojo, lo que yo te estoy hablando hoy en día es lo que dice la Escritura en base a nosotros querer involucrarnos en medio de ello.
Y dice, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Hermanos, Dios no nos cambió, no nos llamó a cambiar las políticas de una nación. Nos llamó a predicar su evangelio, a hablar la verdad, a defender la fe por causa de Cristo. Y mientras nosotros nos podemos fiar de sus palabras, evidentemente hablaremos verdad. Pero cuando tú y yo nos fiamos de gente que pueda acuchillarnos en los oídos cosas, entonces empezaremos a no seguir la verdad de Cristo. Porque nosotros no seguimos a hombres, hermano. Seguimos a Dios. Y el mundo puede especificar miles de cosas. Y puede llamarnos, como nos llaman muchos, intolerantes. Sí, pero yo aprendí de un intolerante mayor, si es que tú lo generas como un intolerante, que fue Cristo. Que no tuvo miedo a ir a los fariseos y decirle, ustedes, serpientes, sepulcros blanqueados, porque estaban ofendiendo el nombre de Dios. Sabemos que el nivel de corrupción de los gobiernos que hay, y no tengo por qué contárselos yo, cada uno lo sabe. Hay un concepto muy fuerte en Centroamérica que es acerca de empoderar a las mujeres cristianas. Y hay miles de prédicas, si tú vas a los miles de plataformas que hoy en día puede haber, donde el principio de la enseñanza se basa en eso. Hey, mujer, tú tienes que ser una gran mujer exitosa, porque eres hija del Señor, princesa de Dios. Y no niego que sean hijas del Señor, princesas del Cristo. Él las formó, Él las hizo. Pero que estas palabras dulces no engatusen tu corazón. Y que estas palabras dulces no te quieran llevar a tomar una posición que no te pertenece. ¿Por qué? Porque sí es verdad que Cristo llamó al varón a ser la cabeza del hogar. Así como también llamó al varón a que desempeñe muchas actividades, como también llamó a la mujer a que se desarrolle muchas actividades por él. Si no, no hubiera habido tantas mujeres en la palabra que han cometido y hecho su voluntad del Señor. Porque sacan imágenes como Esther, sacan imágenes como diferentes tipos de personajes bíblicos, a decir, esas son mujeres de éxito. Y debes de tomar esta parte, ¿no? Tu esposo no es tu autoridad, el Señor es tu autoridad, ¿no? Entonces agarran y lo ponen al esposo a un costado y dice, bueno, tú me podrás decir muchas cosas, pero mi autoridad mayor es el Señor. Y mi autoridad mayor me ha dicho que no tengo que hacer esto. Claro, evidentemente estoy hablando de una pareja cristiana, ¿no? Más allá de esto, sabemos que no haremos nada si tenemos una pareja inconversa que vaya en contra de la voluntad del Señor cuando hay una relación inconversa. Pero muchas veces las mujeres han tomado esta palabra de empoderamiento como para decir, bueno, no necesitamos a los varones en las iglesias. No hay problema, podemos ser mujeres las que tomemos la espada y vayamos adelante. Y claro, esto habla muchas veces también de que a través de esas enseñanzas demuestran y dejan ver al varón que muchas veces hemos perdido el protagonismo de nuestras casas, ¿no? Hemos perdido la autoridad de nuestras casas. Hemos perdido la autoridad sobre los hijos. Tanto así que ya no decimos, tu papá dice, sino el papá dice, dile a tu mamá, ¿no? Hemos perdido a tal nivel la autoridad en nuestras vidas, de nuestros hijos y de nuestra familia, que la mujer ya no consulta. Y así también el esposo. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra y en una batalla en los hogares. ¿Por qué? Porque hemos dejado ingresar enseñanzas equivocadas. Hemos dejado ingresar enseñanzas que lo que hacen es alimentar el orgullo, alimentar el resentimiento que podamos sentir.
No hay nada como venir, hermano, delante del Señor, tú y tu esposa, tanto varón y mujer, y cumplir la voluntad de Dios en su vida, como Él quiere y no como nosotros queremos. Y esto no quita el amor que tengas que brindarle a tu esposa. Ayer justo hablaba el pastor Dante y decía, estamos honrando y amando a nuestra esposa. La tratamos como vaso frágil. La amamos como Cristo ama a la iglesia. Estamos haciéndolo. Y es un análisis profundo porque aún en estas cosas se alteran cuando hay falsos maestros a nuestro alrededor. Y les decía algo, tengamos cuidado de quienes escuchemos. Puedan ser falsos maestros como pastores o también gente falsa que hable y se equivoque al momento de hablar las escrituras y direccione mal tu vida. Algo interesante pasó con 2 hombres que dice que naufragaron. ¿Alguna vez has visto o de repente te has informado de una barca que haya naufragado? ¿Sí? Está a la deriva, ¿verdad? No hay manera como direccionarla. No hay manera como arreglar su dirección. Están perdidos, no están hallados en algunos casos. Y habla acerca de Himeneo y Alejandro. Himeneo estaba, y aquí la palabra también lo corrobora, Himeneo estaba enseñando que la resurrección y por la implicación que la segunda venida de Cristo ya había ocurrido. Eso estaba enseñando Himeneo a la gente. Estaba hablando acerca de ellos, de que la resurrección y la segunda venida de Cristo ya había pasado. La mayoría supone que esto significa que él estaba enseñando y que no hubo resurrección entre los muertos, sino que solo una resurrección moral en el momento de la conversión. Esta enseñanza falsa eliminaría cualquier esperanza de una vida futura después de la muerte. O sea, le estaba diciendo a ellos, bueno, se mueren y ahí nomás queda amigos, ¿no? La resurrección ya pasó, la segunda venida de Cristo también, así que... y de Alejandro solamente dice que él se resiste fuertemente a la enseñanza de los apóstoles. O sea, quiere decir que Himeneo y Alejandro habían conocido lo que Pablo decía y habían escuchado lo que Timoteo hablaba, pero se habían decidido apartar de ese conocimiento y mostrar su postura a ellos de la segunda venida de Cristo, mostrar su postura también de la resurrección. Vemos algo interesante de que Pablo no tenía temor en su escritura de señalar a hombres que se estaban desvirtuando de la fe. Ojo, Himeneo y Alejandro estaban con ellos en algún momento. ¿Por qué crees que lo conocía Pablo? Si no, Pablo no los hubiera conocido, ¿no? Pero daba en referencia a ellos y decía, hey, mira, te tengo 2 ejemplos, como en el caso de Himeneo y Alejandro, quienes se oponían a la verdad. Y si bien es cierto, hermano, los cristianos no debemos de juzgar las motivaciones ni los ministerios, pero ciertamente se espera en el corazón como cristianos de que la gente sea honesta y hable verdad en la doctrina del Señor. Tú y yo no estamos buscando expectantes a decir, bueno, espero que se equivoque para yo ir y hablarle y corregirle y decirle. No. Pero sí estamos cautelosos a lo que podamos escuchar y oír de la verdad del Señor. Pablo lo llama blasfemia porque usó una palabra tan fuerte por las falsas enseñanzas reprochables que estaba haciendo Himeneo y también Alejandro. Habiendo conocido la verdad, se desviaron. Un claro ejemplo también de que dicen andar con nosotros, pero no son de nosotros. ¿Verdad? Y hay algo interesante porque en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 17 al 18, te voy a pedir que lo puedas tener.
Dice, y su palabra, ¿qué dice? Como gangrena, de los cuales son Himeneo, mira que nombra a Himeneo, ahora no nombra a Alejandro, pero nombra a Fileto. Dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de ¿quiénes? De algunos. Quiere decir que lo que hizo Himeneo trajo consecuencias, ¿o no? ¿En la fe de quiénes? De algunos. Pero algo interesante también dice, que es como una gangrena. ¿Alguna vez han visto casos de gangrena? ¿Sí? ¿Ya han visto cómo poco a poco viene carcomiendo y carcomiendo y carcomiendo? Bueno, así son las falsas doctrinas, hermano. Ingresan a tu vida y van comiendo, y van comiendo, y van comiendo. ¿En qué termina usualmente una gangrena? En una amputación, en un corte. Bueno, no sé si se acuerdan lo que Jesús decía, si alguien, su mano es motivo de pecar, córtesela. Si alguien ha carcomido su corazón, alguna falsa doctrina, alguna falsa enseñanza, hermano, córtelo de raíz. Lo que te está diciendo el Señor hoy es, córtalo de raíz. Eso no te hará bien a tu vida, ni a la vida de los que están contigo, ni a la vida de tu familia, ni a la vida de tu iglesia, amado hermano. No le hará bien, más bien traerá situaciones adversas. Son tan peligrosas como el envenenamiento de la sangre y se propagan por sepsis a través de las heridas. Algo que explicaba esta persona que decía, y quiero que por favor me atiendas en esta parte. A veces vivimos con heridas que no podemos poner delante del Señor, ¿verdad? A veces vivimos con cosas que hemos dejado al pendiente delante del Señor. ¿Sabes por dónde principalmente entran las falsas enseñanzas? Por esas heridas pendientes que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es más fácil para las heridas infectarse que sanar de manera propicia. ¿Con qué se sanaran de manera propicia? Con la doctrina verdadera del Señor, con nuestra vida entregada hacia Él. Pero es mucho más fácil para una herida infectarse, porque está expuesta a la superficie. Ten cuidado en lo que alojas en tu corazón, amado hermano. Yo no sé qué alojaba a Himeneo y Alejandro, pero de seguro hubieron cosas que lo llevaron a ellos a renunciar a la fe verdadera y hablar las cosas que hablaron. Equivocarse, quizás. Perder el rumbo. Las falsas enseñanzas en la iglesia son como una gangrena, como un tumor maligno, como un cáncer. Destruyen el tejido sano, se propagan y finalmente terminan matando. Necesitamos estar alerta de ese peligro. ¿Y cómo estamos alerta de ese peligro? Aprendiendo bien sus escrituras. Y no solamente aprendiéndolas, sino también aplicándolas. Hay una parte final que no quiero que te quedes sin esto. Y dice, y a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿A quiénes entregó? Ya, pero ¿a quiénes? A Himeneo y a Alejandro. Estos dos hombres que había dado como ejemplo. Y les dice Pablo, ¿sabes qué? Yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay una interesante comparativa. No dice los entregué a Satanás para dar por muerte, o no dice los entregué a Satanás para que sean eliminados. ¿Y por qué te diría esto? Bueno, esto interesante es lo que hoy te debería decir. Dice, en 2 de Timoteo capítulo 2, 18, dice, Himeneo y ¿quién más? Fileto. Ya no dice Himeneo y Alejandro. ¿No? Y nuestro texto habla del mismo hombre enseñando el mismo error, que es el caso de Himeneo, ¿verdad? Pareciera que cuando Pablo escribió ya estas palabras en 2 de Timoteo 2:18,
¿verdad? Cuando lo hemos leído, Alejandro ya había aprendido a no blasfemar. ¿Por qué? Porque te dice bien claro que ellos fueron entregados a Satanás, separados, ¿no? Excomulgados, digámosle así, apartados de ese grupo de quienes estaban hablando la verdad del Señor, quitados de ese lugar para que aprendieran a no blasfemar. Pero hubo uno que aprendió y hubo uno que persistió. ¿Quién aprendió? Tú no, hermano, no te molestes. Alejandro. Pero hubo alguien que persistió. Himeneo. Y no quiso escuchar. No dice el final de Himeneo. No dice, y esto pasó con Himeneo por persistir en la falsa doctrina. Pero estoy seguro que no terminó bien. Y estoy seguro que terminó como muchos que quieren persistir en la falsa doctrina en su vida. O perdido, o exiliado, o ajeno a la verdad absoluta que es Cristo. Por querer persistir y por no decir, quizás me estoy equivocando. Quizás hay conceptos que he guardado en mí, que no debo de guardar. Quizás hay doctrina que se me está enseñando y no quiero escuchar. Quizás hay cosas que se me dicen fijamente con la palabra, pero quiero obviarlas en mi vida. Hermano, un falso maestro será alimentado si hay alguien que lo escucha, si hay alguien que persiste en lo que él pueda decir. Que no seamos tú y yo, que podamos cuidar nuestra iglesia, que puedas cuidar a tu hermano, como dice Pablo a Timoteo, que puedas cuidarte a ti mismo.